Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos hablando de una inseguridad distinta. Sí. ¿Por qué? Pues porque finalmente los grupos del crimen organizado están asociados con el capitalismo a nivel global. O sea, esto no podemos sacarlo. La violencia de los cárteles no es irracional, responde a un tema económico. Ocurre violencia donde hay mercado. No ocurre violencia donde no hay mercado. ¿Por qué No Morelos? es ahora donde hay política, lo hemos visto desde la muerte de Beltrán Leiva, no se acaba una ola de violencia con el fallecimiento de un líder criminal, al contrario, muchas veces se potencia. Se empeoró. Uh-huh. Para mí, una de las líneas puntuales que tiene que seguirse acompañando esta estrategia para que, por lo menos en la calle, nos sentamos más seguros es el combate a la impunidad. Pero a mí lo que me parece muy importante resaltar son las denuncias de la gente, porque eso quiere decir que no normalizas la situación. O sea, que la gente en Cuautla no quiere decir que durante todos estos años que desafortunadamente han vivido así, se conforman. Al contrario. Ahí también tenemos que capacitar a todo el personal, ¿no? De todos los policías. También ya muchos jóvenes no quieren ser policías, no quieren meterse a las filas de la policía. Eso es una realidad. El costo es muy alto. El costo es muy alto, pues es tu vida, ¿no? Muchas veces están mejor armados los criminales que tú, pues ¿cómo vas a combatirlos, no? Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Buenas tardes a quien nos escucha en Super 98.1 FM y buenas noches a quien lo hace a través de nuestro canal de YouTube. Como cada semana, para mí es un privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y quiero empezar por mi colega, compañera y amiga periodista, doctora Michelle Onofre, investigadora de la máxima casa de estudios de Morelos y directora de Radio UAM. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? Qué gusto estar en esta mesa de Panorama 360 siempre. Gracias, doctora, bienvenida. También, por supuesto, agradecer su presencia y que nos acompañe en la mesa de Panorama 360 a mi compañera, colega y amiga Lisette Larraguibel, directora de LN Noticias. Gracias, Héctor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Jaime Luis. Muchas gracias. Y por supuesto, a mi compañero, colega y amigo Jaime Luis Brito, director de Cuadratil Morelos y de maciosare.org. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Michelle, ¿cómo estás, Liz? Bien. Muy buenas tardes, noches. Gracias. Y gracias, por supuesto, a todo el equipo de producción, al equipo digital de Panorama 360 por hacer posible que esta mesa de opinión llegue puntualmente hasta sus dispositivos. El tema de hoy es un tema nacional. Recientemente el gobierno de la República salió a hacer público, a anunciar una especie de logro, de triunfo, que es la reducción porcentual en datos directos y duros del número de homicidios en este país. Y por supuesto que el gobierno federal, la propia presidenta, lo presenta como un logro, como un éxito de su administración, pero hay dudas técnicas sobre la forma en la que se da esta reducción. La cifra, y partimos de ahí si les parece, la cifra oficial es de una reducción del casi 50% en el número de homicidios diarios. Da dos cifras, pasa de septiembre de 2024 de 86.9 delitos de este tipo cometidos al día a 45.4 en junio de este año. ¿Es un éxito, es un logro o es, como algunos dicen, una forma de presentar datos a modo? Bueno, son los datos que tenemos en estos momentos, ¿no? Precisamente, pues, al corte que se ha hecho, que tiene que ver, pues, con el mes anterior. Entonces, en esas cifras absolutas de cuántos fallecimientos, cuántos homicidios, corrijo, dolosos se dan en nuestro país, pues estaríamos hablando de una reducción en este porcentaje que nos comentas, Héctor, ¿no? 48% menos de homicidios en lo que va del sexenio. Aquí también es muy importante el que consideremos, ¿no? Es homicidios diarios. Y de verdad, pues claro que siempre que pensemos en cualquier delito es muy lamentable, pero pues sí hay un diferencial importante de cuando toma el gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, que eran 86 diarios, a 45 diarios, ¿no? Ahí es donde viene pues esta parte de la reducción importante. Lo que se presentó ayer pues es muy amplio porque tiene que ver con los picos que se tuvieron en cada uno de los sexenios, ¿no? Si nosotros nos remontamos al 2006, 2007, cuando inicia la guerra contra el narcotráfico, Claro. Entonces veríamos, por ejemplo, que es abismal la diferencia de cómo llega un Felipe Calderón, cómo había recibido el gobierno en esos momentos y cuando se va Felipe Calderón, ¿no? Más 140
48%. Después, en el caso de Enrique Peña Nieto, y también es importante porque no se detuvo, o sea, la cifra fue siempre en incremento durante el 2012 al 2018, ¿no? Estamos hablando ahí de más 42%, o sea, los años de mayor cantidad de personas asesinadas en nuestro país. Y después, con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que una de las cosas que pues más se refutaba era precisamente la percepción de seguridad. Claro que es terrible y probablemente va a seguir siendo terrible, pero sí me parece que es importante cuando ellos empiezan a señalar que lo primero pues era que la curva quedara plana, ¿no? ¿Qué se disminuyó? Prácticamente nada, estamos hablando ahí, ellos hablan de un 9%, y ya de ahí, pues sí hay una política, una estrategia nacional de seguridad, que me parece que también ahí sí empieza a tener una injerencia importante respecto a la percepción del delito, ¿no? Porque hoy, pues la gente en México sí considera que cambió la estrategia de seguridad, tan es así que pues está apuntando muy alto Omar García Harfuch, ¿no? Ahí creo que es importante entonces que en estos diferenciales, pues sí estamos hablando de entidades en donde se registra la mayor cantidad de delitos. Esta fue la parte que no me gustó de la presentación, porque cuando nosotros vamos por entidades, entonces tenemos, por ejemplo, 54% de delitos se registran solo en 8 entidades. Entonces, sí se tiene que poner una especial atención en estos estados y pues cuáles son los factores de pronto que generan esta mayor incidencia, ¿no? Ahí, pues lo que estamos viendo, por ejemplo, es que el caso de Guanajuato lo presentan como pues el estado que sigue teniendo más problemas en cuanto a los homicidios. Y también no me gustó el sesgo obvio de, pues es un estado de oposición. Y entonces el número es absoluto, o sea, no es un comparativo del número de personas que vive en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Baja California, que pues ahí sí es Morena, Chihuahua también es del PAN, Sinaloa sí es Morena, y bueno, pues todos sabemos el contexto que tiene Sinaloa, Estado de México también Morena, pero pues ahí también hablamos de una cantidad de personas impresionante, ¿no? Arriba de 16 millones en el Estado de México. Y de ahí pues hay otros estados como Guerrero y viene también Morelos. O sea, Morelos sí aparece con una cantidad de personas como somos, 1.7, ¿no? Más o menos aquí en Morelos, lo que sí tendría pues que generar una preocupación porque, insisto, en los datos que se presentan no se marca que pues son número de delitos con respecto a número de población. Así es. También es importante mencionar que obviamente la confianza de la gente radica definitivamente en el primer tema, que sería la seguridad en cualquier país. Ahora estamos hablando que se pueden decir muchas cifras, pero la gente realmente se siente segura de salir a la calle. Se pueden presumir mucho las reducciones en homicidios, pero no hablan de la cantidad de desapariciones que hay en nuestro país, la cantidad de extorsiones, la percepción de la seguridad, que las últimas estadísticas que marcó el INEGI en nuestro país las marcaban bastante altas, la percepción de inseguridad. ¿Se logrará? Sí, es un buen avance, es un escalón más que debemos de ir escalando. Sin embargo, hay que prevenir el delito, también es importante, no nada más decir se bajaron los homicidios, sino qué vamos a hacer porque una persona que abre un negocio en cualquier estado del país no tenga que pagar un cobro de derecho de piso. Una persona que salga a trabajar todos los días no le dé miedo salir y que le roben el coche o que te quiten el celular. O sea, realmente la estrategia sí ha cambiado, pero tampoco han logrado que todos los ciudadanos podamos salir a las calles con un sentimiento 100% de seguridad y que podemos salir con nuestros hijos a que jueguen en un parque, porque se ha hablado, incluso en redes sociales ha habido muchas denuncias de los nuevos modus operandi que se están pues generando incluso dentro de centros comerciales y que tenemos que estar alertas los padres de familia de estar encima de los niños. Y qué tristeza que no puedan tener una niñez en libertad como la tuvimos nosotros y que nos dejaban salir a jugar con los vecinos en la cuadra y demás, y que hoy en día esta realidad en México es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, sí que bueno, obviamente es una buena noticia que bajen los homicidios dolosos, pero a mí me encantaría que ojalá cuando acabara este sexenio se tuvieran pues estas cifras de ya no hay extorsiones, ya puedes salir a la calle. O sea, realmente también la impunidad que existe de personajes que detienen. ¿Cuántas veces hemos tenido afuera de colegios aquí en Morelos, que asaltan, los detienen y 2, 3 días después están otra vez en las calles y como no les pasa nada, los siguen haciendo y a esto se dedican? Mientras eso no cambie, la percepción de inseguridad no va a cambiar tampoco. Es que justo ese dato llama la atención, Jaime, porque de pronto
la cifra de se reduce a la mitad el número de homicidios diarios en el país. Sé que es un promedio, efectivamente, que hay estados con picos, estados donde de por sí no tienen tan gravemente marcado este problema de este delito, pero una reducción del 50% en los delitos se tendría que sentir en la calle, Jaime. O sea, tendrías que sentir, no sé si más seguro, no sé si se requiera más tiempo, si debe hacer tendencia, si debe haber un lapso, un periodo de adaptación, perdón, de esa sensación, pero en el caso de Morelos y de lo que vemos en las noticias en el país, sigue habiendo homicidios todos los días, no sé si la mitad, como lo establece el gobierno federal, pero en la sensación, en el sentimiento de seguridad, de no salir en la noche, de no correr en tal calle porque te da temor de que te pase algo, eso no cambia. Y no sé si eso sea reflejo de que las cifras no necesariamente sean apegadas a la realidad. Yo creo que hay una variación, o sea, es que estamos hablando, parece que es el mismo fenómeno, pero en realidad estamos hablando de dos fenómenos distintos, porque si bien existe una realidad independiente de lo que somos, o sea, hay una realidad ahí independientemente de lo que yo soy, pues esta realidad cobra sentido en tanto yo la interpreto. Entonces, hay una serie de números y de datos que dicen que efectivamente ha habido una reducción de homicidios dolosos. ¿Sale? O sea, hay una reducción de homicidios dolosos. No sé si los 40 y tantos puntos que dice el gobierno federal, porque la comparación, como lo dijimos aquí fuera del aire, pues es una comparación un tanto tramposa. Ya sabemos que la manera más técnica y más importante de mentir es utilizando la estadística. Si tú utilizas parámetros distintos de medición, por supuesto que te va a dar números distintos. Ahora bien, si comparáramos los últimos 21 meses de López Obrador con los primeros 21 meses del gobierno de Claudia Actual. Sheinbaum, de todas maneras hay una trampa ahí porque no es necesariamente el mismo periodo. La diferencia en realidad es de entre un 8 y un 10%, lo cual también es significativo. Pero aquí el tema es que la percepción de inseguridad no se construye solo con base en los delitos, en los homicidios dolosos. Se construye, por ejemplo, aquí en Cuautla, me imagino, con base en el tema de la extorsión. Pues Claro. sí, Se construye con base en el tema de la desaparición. sí. Si pensamos en amplios territorios de Morelos, de Guerrero y demás, se construye con base en el robo con violencia, el asalto, ¿sí? Entonces, Claro. por eso estamos comparando peras con manzanas. Entonces, el hecho de que nos quieran vender mercadológicamente desde el gobierno federal que la cifra ha bajado a la mitad, me parece incluso ocioso, porque a la gente no le dice nada que ahora hay menos muertos. No le dice nada, porque en realidad sigue teniendo otro tipo de delitos ahí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, claro, esta cifra en realidad es para que nosotros, los que hacemos mesas de análisis, nos entretengamos. Porque en realidad, en términos de lo real, que no es tan real porque implica el mecanismo subjetivo en que yo interpreto la realidad, en términos de eso real, pues no tiene ningún efecto. Claro. No tiene ningún efecto. El efecto se genera cuando efectivamente tú puedes salir más tarde de tu casa. Sí, claro, se habla de que en el Mundial bajaron los delitos. Claro, porque la gente tomó el espacio público. Esto no se resuelve con policías. Y porque, se Jaime, resuelve porque la gente toma el espacio público. hubo ¿Sí una me explico? información que circuló en torno, no se comprobó, pero que hubo una instrucción de los cárteles del crimen organizado a no meterse con temas del mundial. Pero digamos Sí. que como no tenemos la prueba, Pues sí, pero sí. No es podemos decir, especulación, claro. ¿no? Es especulación. Pero pudo Lo que haber sí te ayudado. digo es que la gente tomó el espacio Claro, público. eso es un hecho. Y entonces, al tomar el espacio público, evidentemente, la seguridad, ya no, la inseguridad o quienes se dedican a esto, Claro. pues evidente pierden margen de acción, ¿no? Este es el tema, esto no se resuelve. Es un poco como Trump. Trump puede bombardear todo lo que quiera Irán, pero si no lo ocupa, no gana, ¿eh? Es lo mismo que pasa entre Rusia y Ucrania. Las guerras no se ganan bombardeando, se ganan ocupando el territorio. Claro. Si hiciéramos un símil, ¿no? De guerra acá, que no lo hago yo, lo hace Calderón, y luego lo hicieron los otros, Y luego dijeron que no. se tendría que ocupar el espacio público. Por eso el programa de rescates de espacios públicos tiene mucho sentido, Claro. tiene mucho sentido. Pero no solo es habilitar parques, sino darle las condiciones a la gente Para la para que se seguridad. sienta segura en esos parques. Entonces, por eso, sí me parece, insisto, resumo, la cifra como la están presentando sí implica un truco, número uno. Dos, hay que dejar muy claro que sí se ha reducido el número de homicidios. Tres, esto no tiene un impacto necesariamente en la percepción.
si no está acompañada por una estrategia que combata los otros delitos, Justo yo que creo que son, en ¿no? ese Claro. En ese caso, sentido. sí hay como varios puntos que, pues es todo el contexto de la atención a las causas, ¿no? No me voy a referir como a las especulaciones, porque creo que le resta altura a la mesa de pronto como es que se dijo que, no. Pero voy al tema de las causas, porque sí está incluido también, Liz, cuando mencionan justo cómo vamos a atacar la percepción, ¿no? Y ahí la estrategia tiene que ver con coordinación de seguridad, que Ujú. es lo que explicó justamente ayer Omar García Harfuch, ¿no? Que es pensar cómo está trabajando y cómo se coordina la Secretaría de la Marina con la Secretaría de Defensa Nacional y conectarlo al tema de inteligencia, que es otro de los rubros que pues está en este contexto de la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿no? Y otra muy importante que tiene que ver con la coordinación de entidades. Yo resalto, por ejemplo, que si bien hace un momento comentaba, es que pues la crítica fue también dura hacia los gobiernos que son de oposición, porque al final te están exhibiendo como pues uno de los que tienes más cantidad de delitos, pero también ahí mismo se precisa, por ejemplo, otra vez el caso de Guanajuato, porque pasa de 12.7, que era lo que estaba registrando, a 4 homicidios y hacer una explicación de pronto que ahí sí tiene que ver pues con detenciones que se han tenido de grupos delictivos muy específicos que son los que explica regularmente el mismo Harfuch, ¿no? Ahora, sobre las percepciones, a mí me parece que sí es de destacar que estas ferias, justo de la apropiación de espacios públicos, de la que nos habla Jaime Luis, ¿no? Las ferias de prevención del delito. O sea, cuando tú haces que las mismas instituciones vayan a las comunidades y le digan a la gente qué están haciendo, que vayas y pongas todos estos mecanismos que tiene la misma Semar, ¿no? Porque pues llega el ejército. Aquí lo hemos visto también, se están organizando en el estado de Morelos y pues que llegue el ejército, ofrezca, por ejemplo, cortes de cabello. O sea, es tratar de que el ejército sea mucho más cercano, que por sí el ejército pues es muy reconocido en nuestro país, pero sí es tratar de que sea mucho más cercano y lo mismo empezar a trabajar en una reconciliación entre las policías y la ciudadanía, que eso también me parece que es muy importante. De ahí, y yo he sido muy crítica de Rosa Isela y de Ujú. cómo no funciona la Secretaría de Gobernación para muchos casos, pero en la parte que le toca hacer, que pues tiene que ver con la atención a los jóvenes, este tipo de ferias, aunado a los conciertos, ¿no? Me tocó ir, por ejemplo, el que se dio aquí de Yuridia. Yo creo que no hay un énfasis, y ahí lo tiene que aterrizar bien la Secretaría de Gobernación, porque en el concierto de Yuridia jamás se habló de paz, ¿no? Incluso, Fue un concierto pues, Un más y un ya. concierto concierto más. más. Ajá. Entonces, sí, haces que la gente se movilice, vaya al estadio Agustín Coruco Díaz, en fin, pero no hay un mensaje más allá. Entonces, eso pues sí tiene que seguramente irse apretando algunas tuercas. No me parece que sea mala la estrategia, pero pues sí tiene que estar también acompañado de todo una revisión, que quizás es lo que más le falta al gobierno de pronto, de evaluar las cosas que pues se van impulsando, ¿no? Y además, desde mi punto de vista, por supuesto que la estrategia es transversal, ¿no? El tema de la política de prevención a largo plazo, educación, ocupación de las juventudes y demás, pero también yo considero que tiene que pasar por un tema fundamental que es la impunidad. Sí, Y me claro. llama mucho la atención que en esta conferencia de prensa, y si bien no tiene que ver como tal con el delito de homicidio, sí tiene que ver con lo que planteaba Jaime de un delito que le acompaña, que es el de Ujú, extorsión, ujú. porque si bien en Cuautla, por ejemplo, el tema del homicidio puede estar más o menos en los rangos, Pero la extorsión sí pero la está acá. extorsión, pero es la capital de la extorsión Sí, en el claro. país. Y de pronto cuando sale la presidenta Claudia Sheinbaum a decir en una conferencia de prensa que los homicidios, particularmente en Morelos o en esta región oriente de Morelos, disminuyeron por la detención de Jesús Corona y otros, y que textualmente le atribuye así la coordinación de la extorsión en el municipio a un alcalde que estuvo año y medio en funciones, me parece que habla de la realidad que estamos viviendo y que en esta misma mesa, doctora, tocamos muchas veces de Ujú. lo que estaba pasando en Cuautla, de, oye, ¿por qué sigue pasando esto y por qué hay impunidad? Hoy está detenido, ¿no? El ¿Y se exalcalde, acabó la extorsión? no, Ah, porque la estructura permanece en muchas ocasiones, claro. ¿no? Porque la forma de operar de los grupos no se rigen, lo hemos visto desde la muerte de Beltrán Leiva, no se acaba una ola de violencia con el fallecimiento de un líder criminal, al contrario, muchas veces se Se potencia. empeoró. Ujú. Para mí, una de las líneas puntuales que tiene que seguirse acompañando esta estrategia para que, por lo menos en la calle, nos sentamos más seguros es el combate a la impunidad. Totalmente, 100% eso, mejorar los ministerios públicos, porque volvemos a tener una doble victimización cuando la gente llega y trata de poder denunciar.
no es suficiente denunciarlo en redes sociales, a la gente como que no le ha quedado muy claro. Sí debes de presentar una denuncia formal ante un ministerio público, acudir a la fiscalía y también, pues, aumentar las capacidades de investigación criminal. Ujú. Ahí también tenemos que capacitar a todo el personal, ¿no? De todos los policías. También ya muchos jóvenes no quieren ser policías, no quieren meterse a las filas de la policía, eso es El una costo es muy realidad. alto. El costo es muy alto, pues es tu vida, ¿no? Muchas veces están mejor armados los criminales que tú, pues ¿cómo vas a combatirlos, no? Entonces, yo no sé cuál vaya a tener que ser la estrategia, seguramente mejorar mucho los sueldos de los policías para que un joven se pueda animar a ser policía, ¿no? En otros países, pues son muy bien pagados, bomberos, policías, y por eso hay tantos. El problema aquí es que los jóvenes ya no quieren entrar a estas filas. Ujú. Es triste, entonces sí se debe de cambiar eso y pues sí mejorar la atención definitivamente en las fiscalías y que no sea una carpeta más, que se quede ahí y en total impunidad, como bien lo dices, por años y que nadie haga nada. Y tenemos muchísimos casos. Está el caso, digo, se han asesinado pues, a la diputada Gabriela Marín Ujú. y no ha habido avances. Claro. ¿Qué podemos esperar de un Impunidad. ciudadano común y corriente que va a presentar pues su denuncia, ¿no? Impunidad. Sí, Tenemos el impunidad. caso que recientemente volvió a cobrar fuerza mediáticamente de Samir Flores, Ujú. donde se le involucra por lo menos a un dirigente que hoy tiene un nuevo partido, que es diputado federal, y que el caso no se ha resuelto, ¿no? Y a pesar de una declaración en su momento del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco, que señaló que el fiscal Uriel Carmona sabía quién había sido el responsable y que no ¿Y trascendió, seguirán impunidad? y seguirá, y sigue por lo menos hasta ahora en la impunidad. Jaime, decías hace rato el tema de políticas públicas paralelas o acompañados de una estrategia. Eh, no sé si la aspiración sea llegar en términos realistas a homicidio cero. O sea, si de pronto eso sea posible en cualquier parte del planeta. Pero, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es la aspiración como ciudadano, como investigador, para decir, volvemos a tener paz? Pues sería posible, pero en O territorios es muy utópico. concretos a nivel local, o sea, a nivel muy local. O sea, la aglomeración de personas que vivimos en este país, Ujú. o sea, la concentración de la población hace muy difícil que se pueda llegar a esos niveles en esa aglomeración. O sea, por ejemplo, la zona metropolitana de Cuernavaca es una de las zonas metropolitanas más chicas del país. Ujú. Pero pues ¿Por población? estás hablando de medio millón de personas juntas, o sea, ¿qué haces con eso? ¿Cómo resuelves problemas como la basura, como el tema del agua, como el tema de la inseguridad? Eso es imposible. A ver, ¿cómo regresaríamos a esta época? Pues es que yo no sé si realmente hemos tenido una época de seguridad. Durante muchos años, cuando yo era niño, hace muchos años, lo inseguro era la Ciudad de México. Ujú. O sea, Sí, ir a la Ciudad claro. de México implicaba, cuídate, bro. Te van a asaltar, te van a Sí. golpear, etcétera, etcétera. Eso era ese tipo de Yo siento inseguridad. más asaltos en Morelos que en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos hablando de una inseguridad distinta. Sí. ¿Por qué? Pues porque finalmente los grupos del crimen organizado están asociados con el capitalismo a nivel global. O sea, esto no podemos sacarlo. La violencia de los cárteles no es irracional, responde a un tema económico. Ocurre violencia donde hay mercado. No ocurre violencia donde no hay mercado. ¿No ¿Por es qué donde no Morelos? es ahora donde hay política? No. Al contrario, a mí me parece que con la militarización, ayer pude platicar con Sandra Ley, una académica del CIDE y ahora del TEC de Monterrey, etcétera, justo por ando haciendo un trabajo. Sandra lo que dice es la militarización ha llevado a la pulverización de los grupos criminales. Entonces hoy no puedes negociar con los grupos criminales porque, pues, ¿con quién negocias? ¿No? Esto es como una especie de Sí. hidra que funciona en red. A veces se juntan para hacer algo y a veces jalan cada quien por su lado. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque cuando tú detienes a un líder, pues automáticamente abajo hay dos Sobre y es probable que eso Se se divida. convierta en dos. Ujú, ujú. ¿No? Entonces multiplicas ese tema. Ese es uno de los productos que se puede claro. observar a lo largo de los últimos 20 años en este país que ha pasado con este sistema igual para combatir la inseguridad. ¿Por qué? La diferencia entre lo que se está haciendo hoy y lo que hizo Vicente Fox no existe, es la misma. Véanlo ustedes. Agranden la imagen. Centralización La de un cuerpo la Policía federal Federal. de combate al crimen y despojo de los ayuntamientos de los recursos para poder combatirlo. Hace 25 años se decía que las policías municipales estaban infiltradas, que no estaban capacitadas Sí. y que no tenían
el suficientemente equipo. Hoy siguen diciendo lo Sí. mismo. No han tomado ninguna medida en estos 25 años para Sí, en los cambiar esto. municipios no hay una mejor policía municipal, mejor mientras armada. mientras no haya policías que cumplan con el mandato constitucional de dar seguridad a sus habitantes, esto no se va a resolver. Al contrario, vamos incrementando delitos, hay más fraudes, hay ciberdelitos que a lo mejor pues, Claro, hace porque muchos con años la no tecnología existían, con la siempre hay tecnología, posibilidades de la más. inteligencia artificial y la violencia familiar. También tiene mucho que ver. Si nosotros no atacamos, y lo he dicho siempre en esta mesa, la salud mental de los niños y que los niños tengan un buen entorno, no va a cambiar nada en unos años. Yo creo que de 25 los años. adultos, porque no puedes trabajar la de los niños y No, los pero adultos tienes traen que, es broncas. todo integral, la familia completa. Claro. Pero si Y, tú no sacas a ese niño de una situación de violencia, ese niño va a ser en un futuro un generador de y yo, violencia yo creo igual. que tendríamos que abolir la familia, pero eso lo platicamos Ah, otra vez. caray. Y fíjense, Ah, yo creo, caray, ese es ahí tema ocurren de las 2 cosas, horas. compadre, ahí ocurren las cosas. Pero no aburrido. Ahí ocurren las cosas, insisto. Nada más una cosa, sí me parece que es muy importante la atención de las causas, pero el tema de la atención de las causas ha quedado pues como un poco en estas grandes cosas que se van haciendo y no con Utópico, Jaime, acciones. es que Mira, dándoles más en esa, educación va a reducir la violencia. ¿cómo? La política pública es que entre más oportunidades de educación, solamente por eso va a reducir en el futuro la No, violencia. Yo tiene creo que que ser sí, sí, yo creo que sí se integral. puede, sí, claro que sí, pero tiene que tener un sentido mucho más integral, como lo decía Liz, o sea, tiene que tener un sentido mucho más integral. El problema es que no alcanza el recurso, porque el recurso está destinado pues a dar trabajo, a lo que quieras, ¿no? Ni siquiera creo que tenga que ver con la corrupción, sino con las prioridades que se van adoptando en cada uno de los gobiernos. Cuando de pronto se decide que se van a hacer cosas, lo primero que se recorta son salud y educación. Claro. Y En eso vez lo de han tantos hecho en apoyos general. sociales, mejor le hubieran apostado a esta, Bueno, esta pero es que el cuestión apoyo integral. social, su planteamiento, por supuesto, es el combate a la pobreza, pero de pasadita también es la Pero- reducción de los índices de violencia. Pero no Pero han no bajado. puede solo el programa social. Tiene que haber otro tipo de políticas que acompañen esto. Se nos acaba el tiempo, un comentario final, pero yo quería escuchar a la doctora también el tema de si es utópico llegar a un nivel sensible de paz en este país. ¿Ya no hay vuelta para atrás? No, yo creo que pues, de hecho difiere un poco de lo que se ha comentado aquí, porque no es que o sea, el tema de los delitos, pues sí tiene una disminución. Eso, uno no puede hacer tampoco juicios de valor, nada más como ahí se va. Yo lo que veo Pero es por algo se que, evalúa la percepción también y se mide. no, claro, pero no estamos hablando aquí solo de nuestras percepciones. Yo creo que ya nos fuimos también otra vez como ya se amplió demasiado. Yo quisiera regresar al tema que pues se De los abordó de números Cuautla. oficiales. De Cuautla, creo que el tema de Cuautla es algo muy importante porque aquí en diferentes mesas estuvimos comentando que pues era generalizado desafortunadamente como las personas en la heroica ciudad que tenemos aquí en Morelos, pues estaban inmersas desafortunadamente en el tema de las extorsiones, ¿no? Y creo que algo muy importante que surge a partir, sí, de los operativos, sí, de lo que se habla de disminución, porque vaya, el dato que dio que es de 3.7 a 1.9 homicidios, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy importante resaltar son las denuncias de la gente, porque eso quiere decir que no normalizas la situación, o sea, que la gente en Cuautla no quiere decir que durante todos estos años que desafortunadamente han vivido así, se conforman, al contrario, o sea, sí están dando también un voto de confianza a partir de decir, pues sí requiero que vaya yo, presente mi denuncia, tenga que hacer toda la formalización, porque pues esa es la única manera en la que se pueden combatir los delitos, ¿no? Y puede haber una mayor investigación. Eso me parece loable en cuanto a la misma ciudadanía y pues este ejercicio que se realiza para poder ir combatiendo la impunidad. Pues ahí está. El tema es complejo. Me Muy, parece que el tema de sí. análisis y de resolución del tema de la seguridad es complicado, tanto así que llevamos 3 sexenios, 4 sexenios con esta crisis de violencia muy lamentable, porque al final quien paga la consecuencia Somos nosotros. es el ciudadano, la Sí. ciudadanía. Este tema va a dar, por supuesto, más de qué hablar y yo espero que en las próximas mesas, con base en los números del propio Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podamos revisar en otra forma de medir, Jaime, si es tendencia o no es tendencia, y en las siguientes encuestas de percepción de inseguridad también ver con claridad, objetivamente, si esta reducción del 50% se refleja en el ánimo ciudadano, ¿no? En la percepción.
Por lo pronto, hasta aquí se nos acaba el tiempo. Liz, muchas gracias. Gracias, Héctor, gracias. Doctora Michelle Onofre, Qué gracias. gusto, Como siempre. como siempre. Jaime Luis, Gracias. vamos a tener en la mesa la abolición de la familia en próximas Eso, emisiones. sí, sí. Gracias a todas y todos ustedes por escucharnos, por vernos, por formar parte de esta mesa de opinión, esta mesa hoy de debate. Eso me gusta mucho, además, que podamos contrastar las ideas. Sí, claro. Es muy sano, muy positivo. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible que cada semana llegue esta mesa, esta señal hasta sus dispositivos. Nos escuchamos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.